después del Imperio Español, el gran imperio que vino y lo sustituyó fue el Imperio Inglés. Pero como los británicos conquistaron todo el mundo, es lo que vamos a ver en este video de hoy del señor Fran Argerich. Cómo una ciudad se convierte en el centro del mundo. No se trata solo de tener una gran población o muchos edificios, sino de convertirse en el lugar donde fluye el dinero, donde chocan las ideas, donde aparecen los nuevos inventos y donde se trazan las líneas en los mapas. Y durante mucho tiempo, ese lugar fue Londres. Acá se forjó el idioma más hablado del planeta. Se sentaron las bases de las finanzas globales y fueron firmados muchos de nuestros códigos fundamentales modernos. Desde arriba, podemos decir que fue durante quizás 180 años, 200 años, ¿no? se puede ver una ciudad enorme, que parece en expansión, pero haciendo zoom en este mapa podemos encontrar el secreto del poder de Londres. Porque la historia, desde donde ingenió su dominio global, se esconde en una particularidad geográfica, una ciudad dentro de una ciudad. Porque ahora mismo, yo técnicamente no estoy caminando por Londres, sino que estoy en el límite de una ciudad separada. Esta es la ciudad de Londres, o la City of London, de casi 3 kilómetros cuadrados, que hay que diferenciarla de la Londres tradicional, porque tiene su propio alcalde, su propia fuerza policial y su propio conjunto de reglas. Acá incluso su arquitectura cambia. Aparecen los colores blanco y rojo y estatuas de dragones que simbolizan que estás en un lugar diferente. Y comprender la diferencia entre este pequeño y poderoso núcleo y la enorme metrópolis de Londres que lo rodea es la clave para comprender cómo esta pequeña y lluviosa isla llegó a dominar el mundo. Esta es una historia que nos lleva al Imperio Romano, que nos habla sobre conquistas y corporaciones, sobre las revoluciones tecnológicas que marcaron una nueva era y sobre cómo se forjó el sistema financiero global. Y conocer esta historia nos sirve para entender mejor muchas de las reglas que definen al mundo el día de hoy. Ok, bueno, antes de todo esto, antes del imperio, antes que Shakespeare, antes que los reyes y las reinas, la historia de Londres empieza acá, a orillas del río Támesis. Antes esto era barro, un pantano, un lugar muy difícil para construir. Así que la primera pregunta que surge es ¿cómo una de las ciudades más importantes de la historia de la humanidad empieza acá? Y para contestar eso hay que irnos 2000 años atrás en el tiempo. Es el año 43 y los romanos acaban de llegar. Los romanos eran una topadora, un ejército que ocupaba todo lo que podía. Y para controlar un nuevo y hostil territorio necesitas algo sobre todo lo demás, infraestructura. El problema es que en el sur de las islas, cada camino eventualmente se chocaba contra esto, una gran barrera natural de agua. El puente de madera que se construyó es considerado el primer antecedente al hoy Puente de Londres. Así nació la ciudad de Londinium, entre estos muros, ocupando casi 3 kilómetros cuadrados. A lo largo de varios lugares de la ciudad se encuentran resabios de ese pasado romano, sobre todo con partes de muralla. Pero después, el imperio empezó a caer. Las legiones se fueron, la economía colapsó y Londinium quedó abandonada. Así, básicamente por 400 años, el lugar se convirtió en una ciudad fantasma, en ruinas. Los anglosajones restantes que se refugiaron en el área crearon una nueva ciudad en las afueras de la muralla. La llamaron Lundenwic. Sin embargo, las invasiones vikingas obligaron a los anglosajones a volver a moverse. Liderados por Alfredo el Grande, volvieron a instalarse dentro de los muros romanos, donde repararon las defensas y lanzaron un nuevo planeamiento urbano. Ya protegidos de los vikingos, se dieron las condiciones para que esta capital ahora pueda crecer, comerciar y gobernar desde una posición de poder. Pero antes de eso, deberían pasar por una nueva invasión. Esta vez, la amenaza venía desde Normandía. Es el año 1066, y un duque normando llamado Guillermo acaba de cruzar el canal y ganó una brutal batalla que era originario de los vikingos que se aliaron con los franceses, ¿no? En Hastings, lo que ahora lo convierte en el rey de Inglaterra. Pero ganar una batalla no es ganar un reino entero, y para ganar tenía que conquistar el premio fundamental, Londres. Era una misión difícil, sus muros eran fuertes y sus ciudadanos estaban comprometidos a mantenerse fieles a su rey dentro de sus confines. Así que llegaron a un acuerdo donde se permitía a los ciudadanos de la ciudad de Londres mantener cierta independencia siempre y cuando lo acepten como rey, aunque su control sobre la ciudad no sería solo teórico. Inmediatamente después de su coronación empezó la construcción de esta fortaleza, y la construyeron justo en el mismo borde de la ciudad, al lado del río, asegurándose de tenerla vigilada desde estos gigantes bloques de piedra. Y esa es la historia de por qué está acá la Torre de Londres. Entonces la conquista normanda no destruyó a Londres, sino que la encerró entre estas paredes. Este fue el inicio de un vínculo muy particular entre la corona, que era el poder político, y la ciudad, que era el poder económico. Esta división se puede ver al día de hoy, con cosas como que la ciudad de Londres tiene su propio alcalde y su propia policía. Con su defensa ¡Qué interesante! Asegurada y sus derechos comerciales garantizados, Londres estaría lista para dar su próximo salto. Porque en los siguientes siglos empezarían a construir un gran poder comercial atravesando los océanos. A finales del siglo XV el mundo cambia. Aparece América en el mapa y de repente el planeta es el doble de grande. España y Portugal, las potencias... Pero yo solo no entendí acá qué tiene que ver la ciudad de Londres, esa City of London, dentro de Londres, con la expansión británica. Todavía no me quedó claro. Las católicas dominan ese lado del océano y se vuelven obscenamente ricas. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, se sentía en desventaja. Y la punta de lanza de su estrategia bueno, para creo que España quedó mucho más rica de que Portugal en ese proceso acá de llegada a América. Contra las otras potencias se puede encontrar en plena ciudad.
esto, o al menos lo que esto significa. Este es el Golden Hind, un galeón que pasó a la historia por ser el primer barco inglés en circunnavegar el globo con el objetivo de encontrar nuevas rutas comerciales, aunque en la práctica también se convirtió en un temido barco pirata. Con la aprobación de la reina, el capitán del El primer pirata barco, Francis auspiciado por la corona inglesa. Drake, también se dedicó a atacar puertos y saquear colonias y barcos españoles en las costas de América. El regreso de Drake a Inglaterra en 1580 a bordo del Golden Hind, cargado de riquezas, fue celebrado como un gran triunfo nacional y como una Riquezas robadas de los españoles. demostración de la creciente destreza naval de Inglaterra. Pero la piratería es complicada. Para armar un imperio necesitas estar un poco más organizado. Necesitas un verdadero brazo corporativo. Así, cerca del 1600, un grupo de mercaderes de Londres recibió un mandato real para crear la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el objetivo de navegar hacia el otro lado del mundo y romper el monopolio portugués del comercio de especias. Lo que ellos no sabían, o quizás sí, es que a partir de esto crearían una de las más poderosas y despiadadas corporaciones de la historia. La creciente demanda de productos provenientes de las nuevas tierras tanto en América como en Asia impulsó el uso de mano de obra esclava. A la Compañía de las Indias Orientales se le sumó la Royal African Company, que tenía el monopolio del comercio británico en África Occidental. El comercio de esclavos a través de los océanos se convirtió en una parte El monopolio de la venta de gentes. tan horrible como fundamental para el Imperio Británico. Se estima que fueron responsables de aproximadamente el 36% del comercio de esclavos en el Atlántico entre el año 1600 y 1885, un estimado de más de 3 millones de personas. La riqueza generada por este sistema fue impresionante. Es una oscura e ineludible realidad. El desarrollo del poder global de Londres sucedió a costa del sufrimiento humano. Bueno, antes de seguir con el video necesito decirte algo muy importante. Estos videos que me encanta hacer me llevan muchísimo tiempo y obviamente también me llevan mucho dinero porque viajo. No, mira qué interesante. Está haciendo el video. Estamos en Londres. Pero acá tiene unas señoras no vestida como una típica persona de Londres. Una tradicional persona de Londres, ¿no? Como musulmanes que están cada vez más llegando y siendo más gente de Londres. O sea, ellos están siendo colonizados ahora. Viajo a lugares alrededor del mundo. No me quejo, es un trabajo que amo y me encanta hacer y también me encanta que mucha gente lo pueda disfrutar conmigo. También en el último tiempo muchas marcas empezaron a colaborar en mis videos y eso también me ayuda mucho para sostener económicamente a este canal. Ahora, no todos mis videos tienen la misma cantidad de views y no porque crea que uno es necesariamente mejor que el otro, sino porque simplemente no alcanzan a una audiencia tan grande muchas veces. Y eso hace que lógicamente no todas las marcas quieran colaborar conmigo. Ahora, si a vos te gustan mucho mis videos, me serviría un montón si te haces miembro del canal, aunque sea con un aporte mínimo para poder mantenerlo económicamente. Además de que me ayudas a que no dependa solo de las colaboraciones y que pueda elegir temas que no necesariamente lleguen a tanta audiencia, pero sí a la audiencia que le interesan las cosas que hago. Así que bueno, si te gustan mis videos y tenés la posibilidad de ayudarme, la verdad que lo agradecería un montón si te haces miembro del canal. Y bueno, seguimos con el video. A pesar de ser una de las ciudades más importantes del mundo, Londres seguía siendo fundamentalmente medieval. Un laberinto caótico de casas con entramado de madera, recubiertas de alquitrán inflamable. Era una capital global operando desde el hacinamiento. Y en septiembre de 1666, una chispa lo cambió todo. Un simple error comenzó un fuego que se avivó por un fuerte viento del este, convirtiendo la ciudad en un infierno. Durante 4 días, Londres ardió. Fue un apocalipsis. Cuando el humo se disipó, el 80% de la ciudad había desaparecido. 80, realmente un montón. Y ahora en la ciudad se encuentra este monumento, que mide justo 61 metros, que es la distancia al lugar desde donde comenzó el incendio. Pero esta destrucción absoluta fue también una oportunidad, un reinicio forzado. La ciudad tenía que ser reconstruida. Por eso se hizo un nuevo código de construcción. La madera no sería más bienvenida. Todo tenía que ser de ladrillo o piedra, se ampliaron las calles y se reconstruyeron viviendas y comercios. Y también la Catedral de San Pablo, que se tuvo que reconstruir de las cenizas para mostrar una ciudad moderna, nueva y resiliente. El dinero de la reconstrucción vino principalmente de las empresas que comerciaban navegando los océanos, que lograron conservar muchos de sus bienes más valiosos y continuar con el comercio global. En este proceso de reconstrucción, en 1694 se fundó el Banco de Inglaterra, como el comienzo del dominio de la ciudad en las finanzas del mundo, luego consolidado con la fundación oficial de la Bolsa de Londres en 1801, convirtiendo la ciudad en el centro mundial para la obtención de capital a través de la venta de acciones. La ciudad fue finalmente el lugar adecuado para construir un imperio global. Tenían los barcos, tenían el músculo corporativo y tenían el control de las finanzas. Y la revolución industrial estaba a punto de comenzar. La revolución industrial no fue solo una serie de inventos ingeniosos, fue una tormenta perfecta. Y Londres fue el epicentro. Tenían los recursos. Inglaterra está sobre una montaña incalculable de carbón, sumado a todo lo que venía proveniente de las diferentes colonias del imperio. También tenían la mano de obra. Miles y miles de personas provenientes de las afueras llegaban a las ciudades en busca de trabajo. Solo necesitaban... Tenía la materia prima, tenía la plata, tenía la gente para trabajar y creó el ambiente propicio para que uno pudiese inventar todo eso, ¿no? Algo que pudiera mover toda esta rueda, y ese algo fue el vapor. Esta nueva forma de generar energía convirtió a la ciudad en una gigantesca maquinaria de procesamiento global. Empezaron a crear tierra desde los pantanos, los puertos de las Indias Orientales, los puertos de la Corona, puertos masivos. Esta era la nueva entrada al mundo.
Y a eso se le sumaron los ferrocarriles. Se construyeron no solo estaciones de tren, sino catedrales de la era industrial. Ríos de hierro que conectaban cada fábrica en Manchester con cada mina en Gales directo a los puertos de Londres. Los trenes cambiaron nuestra noción de tiempo y espacio. Las compañías ferroviarias fueron las primeras en imponer una hora estandarizada a lo largo de todas sus rutas. Y este exitoso modelo nacional para resolver un problema creado por la tecnología fue la inspiración directa para la unificación global y los actuales usos horarios que rigen en el mundo y que toman al meridiano de Greenwich como su centro. Hay otro video en mi canal en el que hablo sobre este mismo tema. Una de las cosas que resulta de que fue un gran imperio, esa división que seguimos, que es una división inglesa, debido a que cuando fue hecha, ellos estaban en el poder, ellos mandaban en el mundo prácticamente. Por el pico de la era victoriana, ya cerca del siglo XX, la transformación estaba completa. Londres es la capital del mundo y de un cuarto de sus habitantes. Es la ciudad más grande en la historia de la humanidad, el puerto más transitado del planeta y el centro de comando de las finanzas globales. Pero desde ese punto es cuando comenzaría una nueva caída. El siglo XX recién empezaba, dando inicio a una de las épocas más violentas de la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial trajo catastróficas pérdidas tanto de vidas como de tesoros para los británicos. Por primera vez en siglos, la ciudad fue atacada por el aire. Cepelines y bombarderos alemanes lanzaron ataques contra la capital imperial. El daño fue limitado, pero era un aviso. Un aviso que presagiaba que la isla ya no era una fortaleza impenetrable. Financieramente, la guerra dejó al reino hecho trizas, haciendo que pase de ser uno de los mayores prestamistas a uno de los mayores deudores, debiéndole plata especialmente a Estados Unidos. Y también eso hizo que el centro gravitacional de las finanzas mundial pase de Londres a Nueva York. Pero si la Primera Guerra Mundial fue un temblor, la segunda fue un terremoto. En 1940, los británicos se enfrentaron al ejército nazi, y Hitler sabía que para vencerlos tendría que atacar justo en su corazón. Por 57 noches consecutivas y por varios meses después, la Fuerza Aérea Alemana azotó Londres. Llamaron a este ataque el Blitz. En diciembre de 1940, un ataque tan poderoso generó lo que muchos llaman el segundo gran incendio de Londres, donde se destruyó nuevamente gran parte de la ciudad. Finalmente, los británicos quedaron en el lado ganador de esta guerra, pero su victoria fue a costa de un doloroso precio. El país estaba en ruinas y el imperio ya no podía sostenerse. Así comienza el fin del imperio y la sustitución del imperio para su hijo, el imperio yanqui, que empezó a desintegrarse, con varias de sus colonias que empezaron a ganar independencia aprovechando esta debilidad británica. Dos potencias nuevas dominaban el globo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Londres ya no era más la capital del mundo. Pero Londres tenía una última carta para volver a ubicarse en el centro del mapa. Así que volvió a poner en juego lo que lo hizo poderoso en primer lugar, su rol en las finanzas globales. En octubre de 1986, el gobierno de Margaret Thatcher hace una gran apuesta. Decide abrir el antiguo y protegido sistema de la Bolsa de Londres a partir de una gran desregulación, con la idea de liberar la fuerza absoluta del libre mercado dentro de los confines de la ciudad de Londres. Y a esto lo llamaron el Big Bang. The city are calling the Big Bang. Big Bang will find explode in the city of London. What's become known as the Big Bang. La ciudad de Londres empieza a pasar por una explosión de reformas. Se eliminaron por completo las comisiones fijas. A partir de ese momento, los corredores podían cobrar lo que quisieran, lo que desató una feroz guerra de precios. Se empezó a permitir que las empresas extranjeras puedan comprar empresas británicas. Así llegaron bancos de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa y de Japón. Y también se introdujo un sistema de negociación digital, con pantallas donde los corredores podían ver los precios de compra y venta de las acciones en tiempo real desde sus oficinas. Y el efecto fue exactamente el buscado, una explosión. Dinero de todo el mundo empezó a llegar a Londres. La ciudad encontró su identidad post-imperial. Si ya no podía ser el centro del imperio político basado en barcos y ejércitos, sería el nuevo centro capitalista desregulado, el imperio del dinero. Se creó un distrito financiero casi desde cero, en el mismo lugar donde estaban los puertos de la Compañía de las Indias Orientales. Y este lugar, donde están las Canary Wharf Towers, es un resultado de eso. Así Londres se convirtió en un cruce de caminos para culturas, personas y sobre todo, para el dinero. Pero esta política de puerta abierta, sin preguntar mucho qué hizo a Londres tan rica, también la hizo un destino ideal para el dinero de ciertos clientes que quizás es mejor no tener. El Big Bang creó las condiciones perfectas para el sistema de lavado de dinero más sofisticado del mundo. Si sos un cleptócrata nigeriano, un oligarca siempre se haciendo rico, robando plata de otro lado, dejando de pagar impuestos a otro lado, robando a alguien, algo de alguien, ¿no? ruso o el líder de un cartel con fondos ilícitos, Londres empezó a ofrecer una solución. Mediante la creación de empresas pantalla en territorios británicos de ultramar, como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes, permiten que las personas oculten su identidad y luego puedan triangular ese dinero hacia Londres, aprovechando sus laxas regulaciones. Luego, ese dinero sucio se blanquea con cosas como la adquisición de propiedades, transformando fondos ilegales en activos inmobiliarios. Se estima que el 40% del dinero sucio del mundo pasa por la ciudad de Londres o alguna de sus dependencias. 40%. Y yo me creyendo en los llamados paraísos fiscales. Ay, qué cosa. Londres ha demostrado una resiliencia inquebrantable a lo largo de su historia, renaciendo de sus propias cenizas una y otra vez para mantenerse firmemente en el centro del sistema global. Hoy, su profunda apertura y su red de conexiones globales la han convertido en un imán para las finanzas ilícitas, canalizando riquezas de dudosa procedencia.
Esta situación no es una simple paradoja, sino más bien la continuación de una narrativa de otra época. Desde los tiempos de la Compañía de las Indias Orientales, Londres ha perfeccionado la habilidad de transformar los recursos del mundo para su propio poder e influencia. Y en Canary Wharf, este nuevo sector financiero, en una terraza hay un jardín. Y este jardín no es solo una decoración, porque fue construido en un lugar que pasa justo por la línea imaginaria que traza el meridiano de Greenwich, en el centro del mundo. Y con esto como referencia, las plantas están acomodadas según a qué hemisferio pertenecen, con plantas como bambú al este y otras como helechos de América al oeste. Cada planta, colocada meticulosamente de un lado u otro de la línea, sirven como un homenaje silencioso al espíritu explorador y comercial de una nación, pero también a su influencia histórica, que la ha convertido en el lugar donde se centran los mapas y donde se dividen los hemisferios. Un recordatorio de que para entender el mundo en el que vivimos, todavía hay que mirar hacia Londres. Bastante interesante, pero todavía estoy con la duda de qué tiene que ver esta pequeña City of London, la pequeña ciudad de Londres, dentro de Londres, con la expansión británica. Vamos a ver si alguien dijo algo. Por ahí vi un meme que decía como al robar todas las especies del mundo no sabe ni cocinar y come frijoles dulces con pan, mientras otros países con una sola cosa hacen todo y se siente tan real. Básicamente, por medio de ser piratas y esclavistas, lograron ser una de las ciudades más importantes de la historia. Piratas y esclavistas, ¿verdad? Cabe destacar que gracias a las independencias hispanoamericanas y a la caída de España como potencia, Gran Bretaña dominó la América hispana a través de un imperio informal también, es verdad. Teníamos nuestras banderas propias y nuestras leyes, sí, pero los británicos controlaban la economía de países como Argentina, la región de la ex Gran Colombia, Perú, México, a través de deudas enormes por la ayuda otorgada en la separación de España. Separen de España, pero me obedezcan, era prácticamente eso. Jugaron tan bien sus cartas que se aseguraron de que no se hicieran alianzas fuertes entre nosotros, entre estos nuevos países. No quería otro Brasil, divide y vencerás. Y mismo Brasil, para ser independiente acá, tuvo que contraer toda la deuda que tenía Portugal con Inglaterra para que Portugal y otros países aceptasen que Brasil fuese independiente y para que no tuviese una guerra muy grande para eso de la independencia, que también iba a gastar un montón y que le iban a prestar la plata los ingleses. Entonces contrajo una deuda enorme de Portugal para que fuese reconocido como un país independiente. Igualmente seguimos sometidos en parte a los británicos. No suelo dejar comentarios, me encuentro ahora en Londres de vacaciones y la calidad de la información y como las contas es premio. Me imagino que lleva muchísimo esfuerzo en un video de alta calidad, es verdad. Ojalá muchos lo vean y sí compense para que sigas haciendo ese tipo de contenido. El video está buenísimo, la verdad. La gran ventaja que tuvieron los británicos para dominar medio mundo sin recibir represalias es que son una isla. Tiene la protección natural del mar, lo que complicaba invadirlos. Realmente después que unificó todo, ya no tenía disputas internas, ya estaban bien más fuertes para invadir y bueno, expandir su imperio. Estoy viendo este video desde Atenas y los guías, que son griegos, están muy enojados con los ingleses que no quieren devolver las piezas históricas que se llevaron de aquí y de todo lado del mundo, ¿no, señores? Bueno, ¿sabes? Entonces yo me quedé con la duda, eso de la City de London, la City of London, ¿no? Que dijo que tienen en medio de Londres, pero cómo eso ayuda en la expansión, en la colonización, en el crecimiento del imperio británico. No me quedó claro. ¿Ustedes saben por qué? Dejar en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.